Unidad 1. Muchas veces es necesario, además de buscar elementos dentro de un arreglo, ordenarlos. Por eso, en esta unidad hablaremos sobre los métodos de ordenamiento. Existe una gran variedad de métodos de ordenamiento que permiten organizar con rapidez los elementos que se encuentran dentro de un vector o estructura de datos. A continuación, implementamos un método que intercambie los elementos de dos posiciones del vector. Teniendo en cuenta el siguiente vector, cambiaremos el valor de la posición 0 con el valor de la posición 1 del vector, pasándole los dos datos como parámetros a la función cambiar. Declaramos una variable temporal del mismo tipo de dato que el vector, en este caso entero, y le asignamos lo que contenga el vector en la posición 0. Ahora almacenamos la posición 0 del vector, lo que contenga el vector en la posición 1, y finalmente almacenamos en la posición 1 del vector nuestra variable temporal, dando como resultado el vector en la parte de abajo. Empezaremos con el método de la burbuja. Este método consiste en comparar los elementos del arreglo que se encuentran en posiciones adyacentes, empezando desde la primera posición y llegando hasta el final del arreglo, comparando elementos de la forma j más 1, es decir, compara dos posiciones seguidas o continuas en el vector. En el método de ordenamiento por burbuja tendremos dos ciclos. Teniendo en cuenta el vector, vemos que i empieza en 0 hasta hepnum, elementos menos 1 que es igual a 3, y j empieza 0 hasta hepnum, elementos menos, y menos 2, que es 2, ambos ciclos incrementado de 1 en 1. Comparamos lo que tiene el vector en la posición 0 y la posición 1, es decir, 7 es mayor que 3. Como es verdadero, le mandamos las posiciones como parámetros al método cambiar. Continuamos con la siguiente iteración. J vale 1. Preguntamos si lo que tiene J en la posición 1 es mayor que lo que está en la posición 2. Vemos que 7 es mayor. Por tanto, hacemos el cambio, iteramos hasta que el ciclo de J termine. Cuando el ciclo de J termine, se incrementa i en 1. Como vemos, no quedó ordenado y comparamos. Iniciamos J nuevamente en 0 y comparamos el valor de la posición 0, que es 3, con el de la posición 1. ¿3 mayor que 2? Entonces usamos el método cambiar. Esto se hace hasta terminar el ciclo de i. Como vemos, ahora sí nos queda el arreglo ordenado de forma ascendente. Para hacerlo de forma descendente, tendríamos que cambiar el condicional. El método de intercambio es uno de los más sencillos de comprender e implementar, pero asimismo es uno de los menos eficientes. El trabajo que hace este método para ordenar un arreglo consiste en comparar cada elemento del arreglo con todos los que le siguen, es decir, con aquellos que ocupan posiciones mayores que él. Este método compara un elemento de la posición i con todos los que le siguen, es decir, con los i más 1, i más 2, i más 3. Continuaremos con la implementación y a esta le haremos la prueba de escritorio. Para eso usaremos el vector que se encuentra en la posición de arriba, donde tenemos dos ciclos, uno donde empieza i igual a 0 hasta la cantidad de elementos del vector menos 1, que es 3, y otro que empieza en j igual a i más 1, que es 1, hasta la cantidad de elementos del vector menos 1, que es 3, ambos ciclos incrementado de 1 en 1. Preguntamos si lo que tiene el vector en la posición 1 y la posición 0, es decir, 7 es mayor que 3, como es verdadero, le mandamos las posiciones como parámetros al método cambiar. Ahora j se incrementa en 1 vale 2 y volvemos a preguntar lo que tiene el vector en la posición 2 y la posición 0, es decir, 3 es mayor que 7.
como es falso no entra y no cambiamos los valores. Entonces j se vuelve a incrementar y preguntamos por la posición 0 y la 3. ¿2 es mayor que 8? No, por tanto no se intercambian. Como j ya acabó su ciclo, se incrementa i, ahora vale 1 y j vale 2. Y se pregunta por el contenido de la posición 2 y 1. ¿7 es mayor que 3? No, entonces no se hace el cambio. Este sigue iterando hasta acabar el ciclo, pero vemos que el vector quedó ordenado de forma ascendente. El método por selección busca la posición del elemento del vector y se realiza el intercambio con el primer elemento. Luego se buscan los elementos restantes hasta que quede ordenado. Se implementa un método auxiliar que busca la posición del elemento más pequeño del vector y realizar el intercambio con el fin de ordenar ascendentemente. Las variables que se declaran son i, que es la variable que controla el ciclo, pos menor es la que almacenará la posición del menor elemento, y menor elemento tendrá el valor del menor elemento. Asumiremos que el elemento más pequeño del vector está en la primera posición, por lo tanto a menor elemento le asignamos lo que está en la posición de inicio, 0, es decir, 7, y empezamos el ciclo en i igual a inicio más 1, que es 1 hasta la cantidad de elementos menos 1, y preguntamos si lo que tiene el vector en la posición i, 1, es menor que el valor de menor elemento, por tanto, se pregunta, ¿3 es menor que 7? Sí, entonces se le asigna lo que tiene el vector en la posición i a menor elemento. Menor elemento queda con el valor de 3 y la posición del menor elemento se le asigna i, quedando este con 1. Se incrementa i en 1, ahora vale 2, y se pregunta nuevamente si la variable menor elemento es menor que lo que tiene el vector en la posición i, 2. ¿2 es menor que 3? Sí. Por tanto, menor elemento se le asigna 2 y a la posición del menor elemento se le asigna 2. Nuevamente se incrementa i, ahora este vale 3, y se pregunta menor elemento, que es 2, ¿es menor que el vector en la posición 3, que es 8? No, por tanto no entra en el condicional. Y vemos que el ciclo llega a su fin, entonces retornamos lo que tiene la variable pos menor, que es 2. Ahora veremos la implementación del método de ordenamiento por selección. Este cuenta con un ciclo for controlado por i, donde empieza en 0 y termina en la cantidad de elementos del vector menos 1, incrementándose de 1 en 1. Este método hace uso del método auxiliar cambiar que vimos anteriormente, mandándole por parámetro i y la posición del menor elemento dentro del vector, que la retornamos del método posición menor que se explicó anteriormente, pasándole a posición menor i como parámetro. Teniendo en cuenta el siguiente vector, aplicaremos el método de ordenamiento. Empieza el ciclo i en i vale 0 y se cambia 0 por la posición del vector que contenga el menor valor, lo que nos trae la posición 2. Ya tenemos el elemento más pequeño en la primera posición. Se incrementa i, ahora vale 1, y hacemos el cambio. Ahora le mandamos al método posición menor el valor 1. Recordemos que el ciclo de este método empieza en inicio más 1, por tanto empezará el recorrido en la posición 2, comparándolo con el de la posición 1, dejando el elemento en la posición 0, tal como ya está, ya que este es el menor. Entonces, posición menor nos devuelve 1, cambiando la posición 1 con 1, es decir, queda igual. Vemos que el vector quedó ordenado, aunque éste seguirá iterando hasta que el ciclo termine. Para ordenarlo descendentemente, podemos cambiar el método auxiliar haciendo que nos retorne la posición del mayor elemento del vector.